Cuando pensamos en músculos, ¿qué se nos viene a la cabeza? Pues fuerza, el gimnasio, la estética, ¿verdad? Pero la historia es mucho más profunda. ¿Y si dijéramos que los músculos son, en realidad, el motor de nuestra salud a largo plazo? Es que son literalmente nuestra moneda metabólica, un tejido clave que nos ayuda a regular el azúcar en sangre y, sobre todo, a mantener el metabolismo a tope a medida que vamos cumpliendo años. Vale, entonces, la pregunta del millón es, ¿cuándo empieza a torcerse todo esto? La mayoría pensamos que es un problema de la vejez, ¿no? Algo de lo que preocuparse pues cuando ya tengamos 70 u 80 años. Pero, ojo, porque la ciencia nos cuenta una historia bastante diferente. Y aquí es donde viene la sorpresa, el dato que nos deja a todos un poco helados. La ciencia nos dice que esta pérdida de masa muscular puede empezar muchísimo antes, en la treintena. Sí, como se oye, a partir de los 30. O sea que no es un problema de un futuro lejano para nada. Es algo que empieza a cocerse, digamos, en plena juventud. Este proceso, que parece tan sigiloso, tiene un nombre técnico, sarcopenia. Se puede pensar en ella como el ladrón silencioso de la fuerza. Es que va actuando poco a poco, sin que nos demos cuenta. Entender qué es exactamente y cómo funciona es sin duda el primer paso para poder plantarle cara y, sobre todo, proteger nuestra calidad de vida en el futuro. A ver, para que nos entendamos, ¿qué es la sarcopenia? Pues dicho de una forma muy sencilla, es la pérdida progresiva de músculo. Y no solo en tamaño, sino también en fuerza. Y esto es súper importante. No es algo inevitable del envejecimiento, como las arrugas. No, es un síndrome muy específico que tiene consecuencias muy reales para nuestra independencia. Y para que veamos la magnitud del problema, vamos a fijarnos en las cifras, que a veces asustan un poco. Miren esto. En la población mayor de 80 años, los estudios nos dicen que la sarcopenia llega a afectar hasta a la mitad de los hombres, un 50%, y a un 40% de las mujeres. Estamos hablando de un problema de salud pública de primera magnitud, sin ninguna duda. ¡Claro! Y las consecuencias van muchísimo más allá de sentirse un poco más débil, ¿no? Estamos hablando de cosas muy serias, un mayor riesgo de caídas y, por tanto, de fracturas, de perder la independencia para hacer cosas tan básicas como la compra o subir escaleras. Y al final, todo esto se traduce en una peor calidad de vida e incluso en un mayor riesgo de mortalidad. La cosa es seria, ¿eh? Pero bueno, a ver, no todo van a ser malas noticias, por supuesto que no, porque no estamos para nada indefensos ante este proceso. La ciencia nos da una hoja de ruta, un plan de acción muy claro. Así que vamos a hablar de la solución, que se basa en una estrategia, digamos, dual, un dúo dinámico para proteger nuestros músculos. Y aquí la palabra clave, la que tenemos que grabarnos a fuego, es sinergia. Porque no se trata de hacer una cosa por un lado y otra por otro, no. La clave está en la combinación de dos elementos que cuando se juntan multiplican sus beneficios para el músculo. O sea que en este caso 1 más 1 es mucho más que 2. Y aquí los tenemos, los dos protagonistas de esta historia. Por un lado, el primer paso, el ejercicio de resistencia. Este es el estímulo, la señal, la orden que le damos al músculo para que se ponga las pilas y se haga más fuerte. Y por otro, el segundo paso, la ingesta de proteínas. Estos son los ladrillos, la materia prima indispensable para que esa construcción pueda llevarse a cabo. La verdad es que esta analogía me parece perfecta para entenderlo. Pensemos en el ejercicio como los planos de un arquitecto. Es el diseño, la orden para empezar a construir. Pero claro, ¿de qué sirven los planos si no llega el camión con los ladrillos, el cemento y el acero? Pues de nada. Esos materiales son las proteínas. Hacen falta las dos cosas, sí o sí, para levantar el edificio. Muy bien, pues vamos a meternos un poco más a fondo en el tema de la proteína, porque aquí hay miga. No todas las proteínas son iguales, sobre todo para este objetivo del que estamos hablando. La calidad y sobre todo el tipo de proteína que elegimos, marcan una diferencia abismal. Fijémonos un momento en esta tabla porque es muy reveladora. Vemos cómo cambian las necesidades de proteína. A ver, la recomendación general para un adulto sedentario, la de toda la vida, es de unos 0,8 gramos por kilo. Pero ojo, para un adulto mayor la cifra se dispara. Hablamos de entre 1,2 y 1,5 gramos. Es que es casi el doble. ¿Y por qué pasa esto? Pues por un fenómeno que se llama resistencia anabólica. Dicho de forma sencilla, con la edad al cuerpo le cuesta más construir músculo y necesita un empujón, un estímulo mucho mayor. Y dentro del mundo de las proteínas, sobre todo las que vienen de la leche, hay dos grandes familias. Por un lado está la proteína de suero, que seguro que suena por su nombre en inglés, whey. Esta es la proteína rápida. Y por otro lado tenemos la caseína, que sería la lenta. Y esta diferencia de velocidad no es un detalle menor, es un factor absolutamente crítico, sobre todo cuando hablamos de recuperar el músculo justo después de entrenar. Pero ¿por qué importa tanto que sea rápida o lenta?
Bueno, pues los estudios lo dejan clarísimo. Sobre todo en adultos mayores se ha visto que la proteína de suero, la whey, provoca un pico de creación de músculo, de síntesis muscular, mucho mayor que el de la caseína. Es como una inundación rapidísima de aminoácidos en la sangre. Y esa es justo la señal que el músculo necesita para decir, vale, a reconstruir y hacerlo ya. Entonces, resumiendo, el superpoder de la proteína de suero se basa en 3 cosas. Primero, se absorbe a toda velocidad. Segundo, tiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede fabricar. Y tercero, y esto es clave, tiene una concentración altísima de un aminoácido llamado leucina. Pensemos en la leucina como la llave que arranca el coche, el interruptor que enciende todo el motor de la construcción muscular en nuestras células. Sin suficiente leucina, el proceso arranca, sí, pero con mucha menos fuerza. Y esto no es una opinión, ¿eh? La evidencia científica lo respalda totalmente. Por ejemplo, una revisión de un montón de estudios, publicada en una revista súper prestigiosa como es el American Journal of Clinical Nutrition, llegó a una conclusión muy clara. La combinación de proteína, leucina y vitamina D, siempre junto con el ejercicio, es la estrategia más efectiva que existe para mejorar la masa y la fuerza muscular. Vale, perfecto. Ya hemos entendido el problema, sabemos cuál es la solución, pero ahora viene lo importante. ¿Cómo llevamos todo esto a la práctica? Vamos a aterrizarlo todo en un plan de acción concreto, en pasos que se puedan seguir. Venga, vamos a repasar las ideas clave, lo que nos tenemos que llevar de todo esto. Punto número 1. La salud muscular no es cosa de mayores, es un proyecto que empieza a los 30. Punto número 2. La combinación ganadora, el tándem perfecto, es entrenamiento de fuerza más una buena ingesta de proteína. Tercero, a medida que cumplimos años necesitamos más proteína, no menos. Y cuarto y último, para recuperarnos bien, sobre todo después de entrenar, las proteínas de acción rápida como la de suero son nuestras mejores aliadas, sin duda. Así que para terminar, queda esta reflexión. La fuerza que tendremos en el futuro no aparece por arte de magia. Se está construyendo ahora, hoy, con cada pequeña decisión que tomamos. Entender toda esta ciencia está muy bien, es el primer paso, por supuesto, pero el cambio de verdad, el que cuenta, viene con la acción. Por eso, la pregunta final no es ¿qué se va a hacer mañana o el mes que viene?, sino ¿qué pequeño cambio se puede hacer hoy mismo para empezar a construir esa fuerza que nos va a sostener durante el resto de la vida?